Buen día, soy la profesora Daniela Aguirre Guerrero. Les voy a presentar el tema de creación de un datapad para un procesador dedicado. Este tema es parte de la metodología de diseño de hardware a nivel de transferencia entre registros, que vimos una introducción a esta metodología en el anterior diseño. Como ustedes recordarán, la creación del datapad es un paso de esta metodología. Bien, esta clase corresponde a la semana 6 del trimestre 20 otoño del PER de la UAM Lerma. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos en el anterior video. Vimos que un hardware dedicado solamente puede hacer alguna cosa específica para lo que se le programa, y para ello ya hemos visto algunos ejemplos, como puede ser un procesador que únicamente hace una multiplicación, un procesador que calcula el siguiente número de una serie numérica, u otro procesador que calcula el área de un triángulo. Y en el ejemplo que estamos desarrollando en estos videos, se trata de un procesador que calcula el máximo común divisor de dos números. Estos procesadores solamente van a poder hacer cada uno esas operaciones, contrario a lo que sería un procesador de propósito general o un hardware dedicado, que es, por ejemplo, una computadora o un celular, en donde nosotros tenemos librerías y a nivel de software diseñamos nuevas funcionalidades para que se ejecuten en dicho hardware. Bien, vimos también que lo importante, el elemento importante de los procesadores dedicados son los registros, que básicamente son interconexiones de flip-flops que nos permiten almacenar datos, es decir, almacenar unos y ceros. Bueno, también vimos que un procesador dedicado se compone de dos partes, el control pad y el datapad. El control pad es aquel que recibe los comandos. Por ejemplo, en este ejemplo que nosotros estamos ejecutando de desarrollar un procesador que calcule el máximo común divisor, el comando sería un botón para indicarle que comience a hacer nuestro cálculo. Entonces este comando entra al control pad, y como salida de control, el control pad nos indicaría si el procesador está haciendo el cálculo o si ya terminó. Sería, por ejemplo, podríamos poner como salida de control un foco que estuviera parpadeando mientras está procesando, haciendo este cálculo, y que se mantuviera apagado cuando ya terminó de hacer el cálculo. Las entradas al sistema son los datos a procesar, que para el procesador del máximo común divisor estas entradas serían los números A y B, y estas entradas del sistema entran por el datapad. Por el datapad sale el resultado, que sería el máximo común divisor. El datapad va a implementar bloques de hardware que realicen estas operaciones, y el control pad le va a ir indicando cómo ir haciendo paso a paso. El control pad, digamos, como que es el cerebro que le va diciendo primero suma, luego resta, etcétera, ¿no? Y el datapad es quien tiene el hardware y va ejecutando las cosas que el control pad le va diciendo. Bueno, aquí primero tenemos que definir el diagrama bloques del circuito y su comportamiento, que es más o menos lo que platicamos hace un momento. Luego definimos un algoritmo para el comportamiento de nuestro circuito, de nuestro hardware, y ese algoritmo lo pasamos a un algoritmo en términos de microoperaciones. Después podemos diseñar el datapad, luego la máquina algorítmica de estados y luego el control pad. Bueno, el paso, podríamos, si nosotros queremos, primero, antes de hacer el datapad, primero hacer la máquina algorítmica de estados y después el control pad. Lo que quiero que vean es que estas dos partes, esta y esta, no necesariamente se pueden hacer de manera secuencial. Yo puedo hacer primero esta parte y después el datapad, o primero el datapad y después la máquina algorítmica de estados. Lo que sí es que la máquina algorítmica de estados la necesito para hacer el control pad. Bueno, entonces el approach que nosotros vamos a seguir es primero hacer el datapad. Este es el diagrama bloques del circuito que estamos diseñando como ejemplo, que es el circuito que nos calcula el máximo común divisor de dos números enteros de 4 bits. Entonces esto es como ya lo expliqué. Tenemos el botón de inicia, el foquito que nos indica si se está haciendo el cálculo o no, o si ya terminó, las entradas que son los números A y B y las salidas R. Acuérdense muy bien
qué cosa entra y qué cosa sale del datapad y qué cosa entra y qué cosa sale del control pad. El control pad entonces le dice al datapad por medio de una palabra de control qué parte del algoritmo tiene que ir ejecutando. Y el datapad con una señal de control le avisa si ya ejecutó esa parte para que el control pad le diga que sigue. Bueno, esto vamos a ver ahora. Lo primero era diseñar el algoritmo en términos de microoperaciones. Vimos que las microoperaciones son estas que estamos mostrando aquí y que solo son lo único que podemos utilizar, y también que para nosotros en microoperaciones emular ciclos usamos la función goto, que nos permite saltar entre líneas de nuestro programa. Puede saltar tanto hacia adelante para hacia atrás. Sin embargo, es normalmente más común que saltemos hacia atrás. Bien. Bueno, aquí hay un algoritmo para definir el máximo común divisor de dos números enteros A y B. Básicamente el algoritmo recibe los números, los va comparando. Si son diferentes, al número mayor le resta el otro número, y esta operación la va repitiendo hasta que ambos números son iguales. Cuando ambos son iguales, el resultado es el máximo común divisor. Entonces, vamos a poner otro ejemplo de esto. Por ejemplo, si A vale 6 y B vale 12, el máximo común divisor de 6 y 12 es 3. ¿Cómo funciona el algoritmo? Aquí revisa si son diferentes. Este símbolo significa diferentes, que también lo podemos escribir así. Revisa si son diferentes. Si son diferentes, A es mayor que B, no. B es mayor que A, sí. Entonces ahora B va a ser igual a B menos A, que sería 6. ¿Ok? Esto sería en la primera iteración. Termina, perdón, aquí me hace falta poner un while. Esto sería un while. ¿Ok? Entonces termina, vuelve a regresar. A y B son diferentes. Pues sí, porque A vale 6 y B, perdón, son iguales. Entonces aquí ya termina y el resultado es lo que hay en el registro A, que es 6. Bueno, aquí el máximo común divisor de A y B es 6. Es cierto que 3 divide tanto a 6 como a 12, pero 6 también los divide y 6 es más grande que 3, entonces 6 es el máximo común divisor. Bueno, ¿cómo le pasamos esto a microoperaciones? Esta parte, primero tenemos que en los registros A y B guardamos las entradas del sistema, ¿ok? En los registros A y B. Luego emulamos este ciclo while. Este ciclo while está emulado aquí. Déjenme corregir esto también, porque aquí es si son distintos, no si son iguales, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Guardamos las variables de entrada al sistema en el registro A y en el registro B. Luego en el registro A vamos a guardar A menos B si lo que hay en el registro A es mayor que lo que hay en el registro B. Y de la misma manera en el registro B vamos igual a guardar lo que hay en el registro B menos el registro A si lo que hay en el registro B es mayor que el registro A. Luego vemos si lo que hay en ambos registros es diferente, volvemos a regresar. Perdón, aquí volvemos a regresar a la línea 3, ¿ok? Regresamos a la línea 3 si lo que hay ahí es diferente. Entonces esto es goto 3 if registro A es diferente del registro B, ¿ok? Bueno, si cuando ya esto no se cumple, entonces paso a la siguiente línea, que sería la línea 6, y en la línea 6 tengo que la salida R del sistema va a ser igual a lo que hay en el registro A. Vean que aquí podría haber puesto también que la salida del sistema es lo que hay en el registro B. Cualquiera de las dos cosas es correcta porque A y B guardan el mismo valor. Este es mi algoritmo usando microoperaciones. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora
a ver cómo calculamos la ruta de datos. La ruta de datos se compone de todo el hardware, todo el hardware interconectado sobre el que se van a ejecutar las microoperaciones. Bueno, entonces este hardware puede ser de tres tipos. Podemos tener registros que básicamente son como tipo flip-flops que nos guardan información. Son trozos de memoria. Yo puedo tener un registro de 5 bits, de 4 bits, etcétera, ¿no? Nos permiten almacenar valores. Luego tenemos unidades funcionales. Las vamos a denotar por este símbolo. Las unidades funcionales implementan microoperaciones, o sea, implementan sumas, restas, operaciones lógicas, o sea, comparadores, operaciones de desplazamiento, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un sumador. Entonces, todas las unidades funcionales las vamos a representar con este símbolo y aquí le vamos a poner en medio el símbolo de lo que hacen. Si yo quisiera representar aquí una unidad funcional que haga un desplazamiento de registros, entonces mi unidad funcional sería esta y aquí le pondría el símbolo de desplazamiento a la derecha. O puedo hacer una unidad funcional que lo que haga sería una resta y entonces aquí le pongo el símbolo de resta y esta es mi unidad funcional. ¿Ok? Todas las represento con este símbolo. Y luego aparte voy a tener multiplexores de tantas entradas y tantas salidas como yo lo desee. Y con esto ya puedo construir una ruta de datos. Bien. Entonces, la ruta de datos, para construir yo la ruta de datos, primero tengo que tener mi algoritmo en términos de microoperaciones. Vamos a hacer la corrección que nos hacía falta aquí, que esta es la línea 6. Aquí regresa a la línea 3. Y aquí debe de ser el símbolo de diferente. ¿Ok? Ya lo corregimos. Bueno, ya que yo tengo mi algoritmo en términos de microoperaciones, tengo que estar segura de que mi algoritmo está bien. Después voy a listar, acuérdense que los registros pueden estar en dos estados cuando estoy escribiendo en ellos. Pueden estar en el estado de escritura o en el estado de lectura. Por ejemplo, aquí, si yo tuviera esta operación, registro A, le asigno lo que está en registro B. Este está en modo escritura, porque le estoy escribiendo lo que hay en el registro B, y el registro B está en modo lectura, porque estoy leyendo lo que está en el registro B, pero no estoy cambiando nada del registro B. En donde estoy escribiendo es en el registro A. Bueno, ya que yo tengo mi algoritmo en términos de microoperaciones, lo que yo tengo que hacer ahora es buscar en mi algoritmo en términos de microoperaciones. Para cada uno de los registros, primero tengo que tener en claro cuántos registros se usan. Si nosotros vemos, en este caso, nosotros usamos dos registros, que es el registro A y el registro B. ¿Ok? Son los únicos registros que estamos usando. Entonces yo ya sé que tengo dos registros. Para cada uno de esos registros tengo que hacer la lista de las veces que están las microoperaciones en que están en modo escritura. Entonces para el registro A, aquí en la línea 1 está en modo escritura y en la línea 3 el registro A está en modo escritura. Solamente voy a guardar la microoperación, no voy a guardar ahora el condicional. Entonces es en la línea 1 y en la línea 3 está en modo escritura. Ahora, el registro B está en modo escritura en la línea 2 y en la línea 4. Está en modo escritura. ¿Ok? Bueno, ya tengo esta lista. Ahora yo ya puedo, ahora sí, necesito identificar cuántos tipos de microoperaciones se ejecutan. Si se dan cuenta, esto lo checo en el lado derecho de esta lista. Entonces veo, aquí no, en la primera parte no se hace ninguna operación más que la operación de escribir en el registro, pero en estos dos casos hacemos una resta. Entonces yo ya sé dos cosas. Sé cuántos registros utilizo y cuántas unidades funcionales necesito. Utilizo dos registros y necesito una unidad funcional para hacer las restas. ¿Ok?
Entonces es lo primero que yo voy, ya que identifique esto, entonces voy a comenzar yo a dibujar mi datapad. Acuérdense que el datapad recibe como entrada A y B y devuelve como salida R, y otra salida que tiene el datapad es la señal de control. Esa todavía no la vamos a ver, la señal de control, pero sí la vamos a considerar. Bueno, entonces voy a comenzar escribiendo yo, dibujando aquí mis registros. Y a este le voy a llamar registro A. Entonces el registro A tiene una entrada por donde llegan los bits. Aparte, me parece que yo dije que los números que iban a entrar eran de... Déjenme ver de cuánto eran. De 4 bits, ¿no? Ok. Entonces, este registro debe de ser de 4 bits. Aquí se lo voy a poner. Este registro es de 4 bits. Ok. Bueno, este registro está controlado por un reloj porque es un registro de 4 bits, que en sí lo que es un registro de 4 bits son 4 flip-flops interconectados. Cada flip-flop almacena un bit. Y acuérdense que los flip-flops necesitan de su reloj. Y bueno, este tiene una salida, ¿no? Por aquí le entran los datos y por aquí puedo escribirle datos y por aquí los leo. ¿Ok? Por aquí escribo y por aquí leo. Bueno, tengo aparte un registro B que también va a ser de 4 bits. Le voy a colocar aquí 4 bits. Y además necesito una unidad funcional de resta. Vamos a ponerla un poquito más adelante. Por acá. Por ejemplo, si por aquí entra X, tengo que definir cuál número resta de cuál. Y por aquí entra Y, entonces esta va a restar X menos Y. ¿Ok? Esta es mi unidad funcional. Bueno, ahora, ¿cómo interconecto esto? Tengo yo aquí mi caja grande, que es mi datapad. Esta cajota de aquí es el datapad. ¿Ok? Acuérdense, al datapad le entra A, le entra B. Otra cosa que le entra, pero ahorita no vamos a prestarle tanta atención, nos falta decir aquí, es la palabra de control. Aquí la voy a poner. Entra la palabra de control que viene del control pad. Esta por ahora no la voy a considerar todavía. Bueno, entra la palabra de control que viene del control pad. Y entonces estas son entradas. Estas son entradas. Estas son entradas. Otra cosa importante que entra por el datapad es el reloj también. El reloj también lo vamos a conectar aquí. El reloj de todo nuestro sistema. Este reloj pues se va a conectar a los registros para que puedan funcionar. ¿Y qué sale del datapad? Bueno, pues del datapad sale R, que es el resultado, y otra cosa que sale es la señal de control. Bueno, les voy a poner la señal y la palabra de control, que son entradas y salidas respectivamente. Las voy a poner con el mismo color. Entonces déjenme dibujar esto que ya se borró. Quedamos que esto era el registro A. Estos son el registro B. Tienen su reloj, entrada, su salida. Tenemos aquí nuestra unidad funcional que resta X menos Y. Por aquí entra X, por aquí entra Y. ¿Qué más tenemos?
esta caja grande que representa el datapad. Al datapad le entra A, le entra B y le entra el reloj de nuestro procesador. Y además de eso, otra cosa que entra aquí es la palabra de control que viene del control pad, pero que dijimos que por ahora no le vamos a hacer mucho caso. Sale la señal de control que va al control pad. Y otra cosa importante aquí es que sale el resultado por aquí, que es R. ¿Ok? Bueno, otra cosa que se me estaba pasando que es muy importante es que nosotros vamos a poder controlar nuestros registros, vamos a poder bloquearlos para escritura. ¿Ok? Entonces, para bloquear, vamos a ponerles a los registros otra entrada. Entonces, vamos a ponerle aquí, la voy a poner con otro color, por ejemplo con este color naranja. A esta le voy a poner una entrada que le voy a llamar EA. Si por EA meto un 1, quiere decir que este registro lo voy a activar para que pueda escribir sobre él. Si por EA meto un 0, este registro nunca va a escribir lo que le entre. ¿Ok? Igual a B, le voy a poner una entrada EB. Bueno. Ahora vamos a ver, estas entradas también pues van a venir de aquí afuera. ¿Ok? Estas entradas van a venir de aquí. Entonces esta es la entrada para habilitar el registro A y la entrada para habilitar el registro B. Ahora, ¿cómo conectamos nuestro datapad? Vamos a hacer lo siguiente. La entrada, vamos a ver, por el registro A que puede entrar. Pueden entrar dos cosas. O bien entra A o bien entra la resta de A menos B. ¿Ok? Entonces aquí yo le tengo que poner un multiplexor al registro A. Le voy a poner un multiplexor de dos entradas. Por una va a entrar A y por la otra va a entrar una de las salidas de esta flechita viene así. Va a entrar la salida del restador. ¿Ok? Bueno. Entonces, este multiplexor finalmente lo que me indica es que por A hay dos opciones. O entra una A o entra una resta que va a salir de aquí. Si por A tuviera yo tres cosas distintas que entran, entonces tendría que tener un multiplexor de tres entradas. Bueno, ahora por B es algo muy similar. Por B va a haber ocasiones, voy a poner mejor el multiplexor aquí. Va a haber ocasiones que va a entrar lo que sale de esta resta, que va a ser en este caso, o va a haber otra ocasión en que por B va a entrar la entrada B. ¿Ok? A estos multiplexores también, también van a tener algo que los controla para decir, si ustedes recuerdan en fundamentos de diseño lógico, los multiplexores tienen un selector. El selector me indica cuál de las entradas voy a dejar pasar. Entonces aquí voy a tener un selector que va a ser M1, por ejemplo. Bueno, entonces no estaba un poco mal dibujado, ¿eh? Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a dibujar aquí vamos a dibujar aquí mi multiplexor. Aquí vamos a dibujar un multiplexor. Y este multiplexor dijimos que iba conectado
aquí y a la entrada A. Este multiplexor va conectado aquí, a la entrada B y al restador. Ok, entonces déjenme guardar antes que pase lo mismo. Bueno, entonces dijimos que estos dos multiplexores indican que en el registro A hay dos posibles valores que guardo. En algún momento guardo A y en otro momento guardo la resta de A menos B. Bien. Ahora, bueno, otra cosa importante que dijimos también es que por aquí, fíjense, por aquí va a entrar algo que me va a indicar cuando esto esté habilitado para escritura. Y aquí en este registro también voy a tener una entrada que me va a indicar cuando esto esté habilitado para escritura. El multiplexor a su vez va a tener un selector que le voy a llamar a este M1 y al selector del otro multiplexor le voy a llamar M2. ¿Ok? Con esto yo voy a seleccionar, si M1 vale 0, le voy a decir que entonces deje pasar al registro A la salida del restador. Si M1 vale 1, le voy a decir que deje pasar la entrada A. ¿Ok? Y similar en M2, si M2 vale 0, le voy a decir deja pasar la salida del restador. Y si M2 vale 1, pues le voy a decir que deje pasar A. De esta manera puedo ir switchando para tener distintos valores. Ok. Bueno, fíjense ahora. Este restador hay veces que va a restar el registro A menos el registro B y hay otras veces que va a restar el registro B menos el registro A. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo tengo que tener aquí otro multiplexor. Entonces yo tengo que tener aquí otro multiplexor. Lo voy a dibujar aquí. Este multiplexor, fíjense bien, va a tener dos entradas y dos salidas. Este multiplexor va a ser controlado también por un controlador que le voy a llamar M3. ¿Ok? Fíjense, lo que yo puedo hacer aquí, por ejemplo, es decirle, si M3 es igual a 0, entonces X va a ser igual al registro A y Y va a ser igual al registro B. O sea, por la salida X deja pasar lo que está en el registro A y por la salida B deja pasar lo que está en el registro B. Cuando M3 sea igual a 0, entonces yo voy a restar A menos B. Pero también le puedo decir, cuando M3 sea igual a 1, por X deja pasar el registro B y por Y deja pasar el registro A. ¿Ok? Entonces, cuando M3 sea igual a 1, el multiplexor, el restador va a restar registro B menos registro A. Todas estas variables que yo tengo en naranja son las siguientes variables. M1 para controlar si guardo en el registro A la salida de la resta o si guardo A. M2 que me controla si guardo en el registro B la entrada B o la salida del restador. ¿Qué más tengo? M3 que me controla si resto el registro A menos el registro B o si resto el registro B menos el registro A. También tengo la variable EA, que me indica si A está en modo escritura. Y tengo EB, que me indica si el registro B está en modo escritura. Esto lo vamos a ver más a detalle, pero estas variables constituyen la palabra de control. Fíjese que yo enviándoles ceros, unos, lo que yo sea, lo que yo le quiera enviar, aquí va a ejecutar algo de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, por ahora vamos a dejar hasta aquí. Solamente vamos a dejar esto hasta aquí, de que nos quede bien claro cómo se crea el datapad.
Y ya una vez que ya nosotros creamos el datapad, que es hacer estas interconexiones y saber cómo definir estos multiplexores, ya ahora sí ya nos vamos a poner a ver la palabra de control. ¿Sale? Bueno, he dejado unos ejercicios donde ustedes tienen que diseñar su datapad. En esos ejercicios también indiquen estas variables, por ejemplo las de enable, las que activan los registros como en modo escritura, y los selectores también de los multiplexores. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.